El problema principal que ha habido una falsa concepción de lo que es salvación. Para algunos la salvación ha sido como algo que yo tengo, que lo tengo que cuidar porque se me puede perder. También la salvación ha sido entendida como un proceso que persigue una meta. Esa meta es ir al cielo. Se levanta el apóstol Pedro y dice una palabra ahí que en las traducciones, como ser Reina Valera o varias otras traducciones, podemos decir que se tradujo de una manera incorrecta. La palabra fue metanoia, que se escribió. Se tradujo como arrepentido. Arrepentite, arrepentimiento. Entonces, ahí ha habido un tema y eso es lo que cambia todo el sentido de las cosas. La palabra metanoia se le tradujo como arrepentimiento, pero en realidad se la debería haber traducido como cambio de mente. Al haberse la traducido como arrepentimiento, eso hace que a la persona le motiva a un remordimiento, entran a jugar las emociones y la persona tiende a tratar de compensar con acciones, con buenas acciones, con buenas obras, como una manera de arrepentirse. La pregunta mía es, este cambio de mente, ¿cómo se produce? ¿Cómo llego a ese cambio de mente? ¿Lo llevo a través de la meditación, a través del estudio de distintas filosofías, de distintos autores? ¿Me lo da alguna persona? ¿Me lo puede proveer alguna persona? ¿O cómo llego a ese cambio de mente? Imposible que ese cambio de mente pueda ser logrado por el ser humano. El ser humano puede intentar hacer un cambio, hacer una retrospección de sí mismo, un análisis, puede hacer como aquellos que hacen meditación, pero en realidad es imposible porque el ser humano está en una naturaleza pecaminosa, caída. Tenemos la facultad para hacer lo bueno y lo malo, pero tendemos a hacer lo malo. Estamos esclavos del pecado, el pecado nos tiene esclavos. Entonces, ese cambio de mente solamente lo puede hacer Dios. No es algo que sea humano. Nicodemo, si no naces de agua y espíritu, no puedes ver el reino del cielo. Y él dice, ¿cómo? Yo soy viejo. ¿Cómo voy a entrar de vuelta en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Entonces le dice Jesús, Nicodemo, lo que nace de carne, carne es. Pero lo que nace de espíritu es. Yo no te digo que nazcas de carne, ya naciste, no puedo volver a nacer. Yo te digo que nazcas de agua y de espíritu. Ese nuevo nacimiento que Jesús le decía era de agua y de espíritu. De agua es Cristo y su palabra. Entonces, el nacimiento para tener una nueva mente, que es ese nacimiento del espíritu, y que Dios primero requiere la fe del ser humano. Porque el ser humano no ve, acá no hay algo para ver. En este tiempo de la gracia, Dios ha hecho un plan que sea por la fe, ya no por las obras como se las dio al pueblo de Israel. Ahora es un tema de fe. El ser humano no puede compensar una vida de perdición con buenas obras. No, los pecados no son compensados con buenas acciones, sino que lo que Dios requería era muerte. Nuestra condición es humanos perdidos. Estamos en la perdición. Entonces, nada de lo que hagamos nos va a salvar. No hay obra que el ser humano pueda hacer para salvarle. Lo único que puede hacer es aceptar a Jesucristo por la fe y aceptar esa gracia. Cuando vos abrís tu corazón a Cristo, Cristo entra. Cambia tu mente. Por eso es metanoia, produce un cambio de mente. Pero a través de que Él hace nacer tu espíritu muerto y te da una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento totalmente de Dios. El ser humano no lo puede generar, lo origina solamente Dios, pero necesita que el ser humano rinda su voluntad y con ese libre albedrío que Dios le dio, lo rinda, reconozca, se abra, porque Dios, de lo contrario, Dios no lo va a hacer porque lo dotó de libre albedrío y el ser humano es libre para elegir. ¿Cómo se vincula este cambio de mente con
el título del video, que es yo soy salvo y puedo hacer lo que quiero. Somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, dos naturalezas en el nuevo ser humano. Entonces, la naturaleza divina totalmente de Dios no peca, como dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Y lo va a inclinar al hombre a hacer las cosas de Dios, lo que humanamente no hubiese hecho. Cuando Dios te cambia la mente, te da una nueva naturaleza, porque está escrito en Hebreos capítulo 10, en el versículo 16, que dice que te iba a escribir las leyes en el corazón y en la mente. ¿Viste? Él hace el cambio, Él lo hace. No es que el ser humano lo pone. Entonces, ese cambio manifiesto en el ser humano lo conduce a vivir de una manera diferente. Pero ¿qué pasa? Se contraponen. La naturaleza divina lo inclina a lo espiritual, pero la naturaleza humana que sigue jugando le va a seguir jugando malas pasadas y lo va a inclinar a lo carnal, a lo material, a las cosas terrenales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar en el medio? El alma. El alma. Entonces, lo que el ser humano alimente ahora es lo que va a prevalecer sobre lo otro. A nosotros nos es atribuida la santidad de Cristo. Porque Cristo vino a este mundo, Él tiene la naturaleza de Dios y tomó una humana. Con su naturaleza divina, poseyó totalmente a la humana y la tuvo controlada. Entonces la naturaleza humana se sujetó a la divina. Cristo nos atribuye a nosotros su santidad. El Padre, cuando nos mira a nosotros, nos ve a través de Cristo y a nosotros nos ve santos. Aunque nosotros sigamos teniendo una naturaleza humana y carnal que nos va cada tanto jugar malas pasadas y hacernos caer en pecado. Y muchas veces la vamos a obedecer porque algunos dicen, no, yo ahora peco y son errores. Pero no. Hay pecados que los hemos hecho con todas las ganas, aún creyendo en Dios y teniendo una naturaleza de Dios. No, porque Dios lo engendró como hijo y va a seguir siendo hijo hasta el final. Aparte le prometió tener su espíritu todos los días. Y es una prenda en garantía, tener su Espíritu Santo dentro, que es una prenda en garantía. Entonces esa naturaleza nació de Dios en una nueva criatura, pero no se puede desnacer. La pregunta es si el enemigo utiliza este concepto erróneo que tenemos nosotros. Totalmente, Martín. El diablo se ha valido de eso. Se ha valido de jugar con esas emociones, con esa palabra mal entendida, arrepentimiento. Juega constantemente que el ser humano esté tratando de compensar. Como ese hijo que no se siente amado por el padre y que siempre tiene que estar haciendo algo para agradarlo. Porque el día que lo deja de agradar, es como que el padre lo va a rechazar. Por eso es que hay gente presionada, gente que ha llevado por las religiones a hacer cosas que ni siquiera quiere hacer. No las quiere hacer. Entonces se siente presionada, se siente frustrada, le exigen hacer cosas y le amenazan y algunos hasta los expulsan. Mira lo que se llega a hacer, pero no es así Dios con el ser humano. Al que salvó le pertenece, así como tu papá nos ama, pero aún así dice la Biblia que si nuestros padres nos abandonan, Dios no nos va a dejar porque ya le pertenecemos a Él. Entonces, eso sí, el diablo lo va a utilizar. Pero nosotros tenemos que caer en la realidad, en escudriñar la Escritura y entender que Dios nos ama porque somos sus hijos y eso no lo va a romper nada. La Biblia dice que nadie nos puede separar de su amor. Y haciendo una conclusión final del título, porque el título era muy importante, ¿cómo soy salvo y hago lo que quiero? Que este soy salvo antecedía a hacer lo que quiero. Entonces cuando vos recibís esa mente de Dios, esa nueva naturaleza de Dios, va a cambiar tus acciones, pero por parte de Dios. Entonces lo que vas a querer hacer se va a fusionar con el pensamiento de Dios. Lo que vas a querer hacer ya ahora es algo que antes humanamente no lo hubieses hecho, porque humanamente nos gusta el entretenimiento, nos gusta capaz el trabajo, hacer cosas, pero cosas humanas. Pero las cosas de Dios no tenemos idea y por ahí no nos atraen y las hemos rechazado humanamente.
Ahora, cuando Dios viene a tu vida, cambia tu mente, entonces sos salvo y vas a hacer lo que querés, pero lo que querés de Dios. Ahora Él te da la potestad que lo puedas hacer. Antes no la tenías, porque el pecado te esclavizaba y te llevaba solamente a las otras cosas. Ahora sí vas a poder hacer eso que Dios te ha planteado. Un ejemplo corto y claro es la conversión del apóstol Pablo. Yendo de camino se le atraviesa a Jesús en el medio y lo baja a su cabalgadura, vio una luz y le dice: Pablo, ¿por qué me perseguí? Y dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿viste? Entonces, ahí vino una luz y vino un cambio automático. Porque Pablo Pablo, su mente cambia. Porque Dios le da una nueva mentalidad. Entonces, ese Pablo de ahí en adelante no va a ser el mismo. Ese Pablo ahora va y predica lo que predicaban a los que él perseguía. Ese Pablo ahora ama a Cristo cuando para él era un impostor. Él ama a estar con esos mismos que él perseguía, orar con ellos, alabar a Dios, y empieza a predicar lo mismo. Los colocó a todos. Ese fue un cambio automático, ¿me entendés? Y muy visible. Un cambio rotundo al punto que él termina muriendo por lo que cree. Esta nueva criatura que Dios había hecho en él. Entonces, de eso se trata. Es salvo y hago lo que quiero. Pero lo que quiero que ahora me ha sido dado por Dios.